Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a entender una palabra de bendición de vida para cada uno de nosotros. La pasión por obedecer a Dios. La pasión por obedecer a Dios. ¿Tiene usted pasión por obedecer a Dios? ¿Su vida clama la obediencia? La Escuela de la Obediencia tiene muchos cursos y muchos exámenes. A medida que avanzamos en sus lecciones, solemos ir de la obediencia temerosa a fingida, a una sujeción más genuina. En el libro de Lucas, capítulo 11, verso 37 al 52, la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Verso 37. Mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Entonces el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro y llenos de avaricia y de perversidad. Necios. ¿No hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por lo tanto, limpien el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Sí, ¿qué aflicción les espera? Pues son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ellas sin saber que la corrupción que están pisando. Maestro, le dijo un experto en la ley religiosa, nos has insultado a nosotros también con lo que has dicho. Sí, dijo Jesús, ¿qué aflicción les espera también a ustedes? A todos. Expertos en la ley religiosa, pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para ligar la carga. ¿Qué aflicción les espera? Pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron tiempo atrás. Por lo cual ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices al edificar los monumentos. Esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes. Les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. Como consecuencia, a esta generación se le hará responsable del asesinato a todos los profetas de Dios desde la creación del mundo, desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías, quien mataron entre el altar y el santuario. Sí, de verdad se culpará a esta generación. ¿Qué aflicción les espera a ustedes? Que expertos en la ley religiosa, pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. ¡Wow! Ya solo con eso pudiéramos terminar la cápsula de vida del día de hoy, ¿verdad? El pueblo de Dios recibió una gran lección de obediencia, amigo, amiga que me escuchas, en el desierto de Sinaí, la cual estuvo manchada por rebelión constante. Siglos más tarde, sin embargo, se les dio una nueva lección cuando Cristo habitó entre nosotros. La gente comenzó a entender que era posible llegar a ser obediente desde lo más profundo de nuestros corazones. En Juan capítulo 1, verso 14, la palabra de Dios nos dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba llena de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre.
Y también en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 17, la palabra de Dios nos dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Antes éramos esclavos del pecado. Qué hermoso es entender que la obediencia, la bendición de Dios nos trae libertad a cada uno de nosotros. Jesús habló mucho sobre este tema y sus palabras eran poderosas porque venían de una vida impecable y totalmente obediente al Padre. Sin testimonio era que había descendido del cielo para hacer la voluntad del Padre. ¿Se acuerda? Él dijo: yo vengo a hacer lo que el Padre me ha enviado, en obediencia siempre al Padre Celestial. Juan capítulo 6, verso 38 nos dice la palabra: pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, para obedecer lo que Dios me ha mandado, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para conocer perfectamente bien la hermosura de la vida de obediencia, cada uno de nosotros necesitamos meditar y entender que Dios siempre nos llama a la obediencia, a sus estatutos, a sus promesas para cada uno de nosotros. Jesús nos manda a ser como Él. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso nos dice Mateo capítulo 7, verso 21. El que hace la voluntad de mi Padre, el que obedece a mi Padre. ¡Wow! Tremendo. La pregunta del día de hoy sería: ¿estás tú obedeciendo verdaderamente al Padre Celestial? ¿Estás obedeciendo lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Estás obedeciendo su palabra por lo que dice, no por lo que tú interpretas? ¿Estás obedeciendo a Dios verdaderamente en todas las áreas de tu vida? El Señor tuvo también palabras duras para los maestros de la ley que se negaban a obedecerle a Él. Los acusó de atar pesadas cargas sobre las espaldas de los hombres y de no ayudarlos a llevarlas. En otras palabras, enseñaban lo que debía hacerse, pero no estaban dispuestos a hacerlo ellos mismos. Jesús identificó después la obediencia como la llave de la ciencia, o en otras palabras, de el entendimiento, en Lucas capítulo 11, verso 52. La llave del entendimiento. ¿Quiere usted entender más los caminos de Dios? Obedezca. ¿Quiere usted entender lo que Dios tiene para su vida? Obedezca. ¿Quiere usted verdaderamente poder tener un 100% plano de lo que Dios está haciendo en su vida? Obedezca a Dios. Y por eso el título de esta cápsula de vida significa la pasión por obedecer a Dios. ¿Tienes de verdaderamente una pasión por obedecer a Dios? ¿O obedeces a Dios cuando te complace? Cuando tú crees que está bien obedecer a Dios. No, la obediencia no tiene un botón de prender y apagar, sino la obediencia es 100% genuina, directamente a Él. Amigo, amiga que nos escuchas, si obedecemos, las puertas del entendimiento se abrirán delante de nosotros y seremos capaces de verla verdaderamente a Dios como nunca antes. La obediencia nos abre grandes puertas en Dios, porque nos permite entender más de lo que Él tiene para cada uno de nosotros, por supuesto, porque estamos obedeciendo sus estatutos en nuestra vida. Desafortunadamente hoy existen muchas personas que hacen sus propias reglas, crean sus propias leyes y piensan que así están obedeciendo a Dios, cuando Dios ha llevado un margen de lo que Él quiere que sea en mano. No podemos colocar excusas a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios quiere que lo obedezcamos como Él dice, no como nosotros digamos, como Él dice. Y en especial, por supuesto, como dice su palabra. Mientras pasas más tiempo en la palabra de Dios, entenderás las promesas, los estatutos de Él, y entenderás que la obediencia nos trae grandes bendiciones a nuestra vida.
La palabra de Dios es viva, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.